Hola, nosotros somos estudiantes de psicología del cuarto ciclo de la Universidad Peruana Unión. Yo soy Grisel Coral Y yo Trilce Herrera. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre los fundamentos teóricos de las pruebas proyectivas. Trilce, ¿alguna vez te has preguntado qué tipo de pruebas utilizan los psicólogos para descubrir las emociones o conflictos internos de las personas? Creo que no, pero ahora que lo mencionas, quisiera saberlo. Está bien, vamos a ello. Si bien es cierto, existen otras pruebas para medir aptitudes y conocimientos, y también hay otras pruebas. Pero, ¿de qué trata esto realmente? Las pruebas proyectivas son un tipo de pruebas que se relacionan con la personalidad. El propósito aquí es lograr conocer el funcionamiento de las personas y asimismo conocer el comportamiento, sus emociones y conflictos internos de ellas mismas. Asimismo, el entrevistado tendrá que responder a palabras, imágenes o escenas que puedan ser confusas. Pero estas pruebas van muy de la mano con el psicoanálisis. El psicoanálisis es una teoría y un enfoque terapéutico fundado por Sigmund Freud a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. En resumen, el psicoanálisis se centra en comprender los conflictos y trastornos psicológicos a través de la exploración de los procesos inconscientes de la mente humana. El psicoanálisis utiliza principalmente la conversación terapéutica, mientras que las técnicas proyectivas son herramientas específicas en la conversación terapéutica. Se utilizan con el paciente para comprender mejor sus pensamientos y mejorar sus emociones. Ahora veremos el aparato psíquico. El término aparato psíquico se utiliza para referirse a la mente, que comprende a los distintos funcionamientos de la mente humana. Freud desarrolló tres componentes principales del aparato psíquico: el ello, el yo y el superyo. Bien, ahora vamos a explicar mucho más a profundidad sobre los tres componentes del aparato psíquico. Iniciamos por el ello. El ello es la parte más primitiva y básica de la mente. Representa los impulsos instintivos, los deseos inconscientes y las necesidades biológicas. Opera el principio del placer buscando la satisfacción inmediata de los deseos. Ahora vamos al segundo componente, el yo. El yo o el ego es la parte de la mente que actúa como mediador entre el ello y el mundo exterior. Se desarrolla a lo largo de la infancia y la niñez temprana y busca equilibrar las demandas del ello con las restricciones y normas de la sociedad. Opera según el principio de la realidad, teniendo en cuenta las consecuencias de las acciones. Y finalmente vamos con el tercer componente, el superyo. El superyo representa la voz de la conciencia y las normas morales y éticas internalizadas. Su función es controlar y restringir los impulsos del ello, imponiendo normas y valores morales. Ahora seguimos con el desarrollo psicosexual, que es una teoría propuesta por Sigmund Freud. Esta teoría describe la sexualidad a lo largo de la vida de una persona en distintas etapas específicas. La etapa oral. Esta se da de 0 a 18 meses. Durante esta etapa, el bebé experimenta el mundo a través de la boca, chupando y mordiendo objetos. Si esta etapa se desarrolla de manera adecuada, la persona desarrolla confianza y habilidades de comunicación oral. Etapa anal, de 18 meses a 3 años. En esta etapa, el niño comienza a controlar sus funciones corporales, especialmente la eliminación de los desechos. Si la crianza es demasiado estricta o permisiva, pueden surgir problemas relacionados con el control y el orden. Continuamos con la etapa fálica, que se da de 3 a 6 años. Durante esta etapa, los niños comienzan a ser conscientes de sus genitales y experimentan atracción hacia el padre del sexo opuesto, conocido como el complejo de Edipo en los niños y el complejo de Electra en las niñas. Un ejemplo, un niño que se siente celos hacia su padre y desea exclusivamente la atención de su madre. Y tenemos la etapa de latencia, que se da desde los 6 años hasta la pubertad. En esta etapa la sexualidad está menos activa y los niños se enfocan en el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas.
Finalmente tenemos la etapa genital, que será la pubertad en adelante. En esta última etapa, la atención se centra en las relaciones sexuales adultas y la búsqueda de la intimidad. Si las etapas anteriores se han resuelto adecuadamente, se supone que las personas tendrán una salud sexual y emocionalmente equilibrada. Otra de las partes más importantes dentro de las técnicas proyectivas son los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas que utiliza el inconsciente para proteger el yo de situaciones o pensamientos amenazantes o angustiantes. Primer mecanismo, represión. Consiste en excluir los pensamientos o sentimientos o deseos perturbadores. Mecanismo, proyección. Consiste en atribuir a los demás los propios sentimientos, emociones o deseos inaceptables. Mecanismo, regresión. Consiste en retroceder a formas de comportamiento o expresión emocional más infantiles o menos maduras. Sublimación. Implica canalizar impulsos o energía emocional hacia actividades socialmente aceptables o productivas. Ahora veremos sobre las técnicas proyectivas. Estas nos dan acceso a la proyección. Asimismo, son herramientas que los psicólogos utilizan para entender cómo piensa y siente una persona. En estas técnicas se les muestra imágenes o situaciones ambiguas y se les pregunta a las personas en qué piensan o qué ven. Ahora pasamos a la sección de tipos de técnicas proyectivas. El primer tipo son las estructurales. Las pruebas estructurales son herramientas que tienen reglas claras y preguntas específicas. Algunas pruebas, como el test de Rorschach, se pueden medir de manera más objetiva que otras, lo que facilita la cuantificación de las respuestas. En resumen, las pruebas estructurales tienen reglas claras y son más fáciles de medir y entender. El segundo tipo son las temáticas. Las técnicas proyectivas temáticas son herramientas que ayudan a evaluar cómo una persona siente y cuenta una historia. Por ejemplo, en el test de la pata negra, para niños se muestra una familia de cerditos haciendo cosas y el niño debe contar lo que ve. Esto nos ayuda a entender cómo el niño piensa y se expresa. Estas técnicas se centran en la narración y la imaginación del individuo. Tercer tipo, las expresivas. Las técnicas proyectivas, expresivas o gráficas son pruebas en las que se le da a la persona una instrucción escrita o hablada y luego ellos responden gráficamente como siendo un dibujo. Esto nos ayuda a entender cómo ve el mundo y cómo son en términos de personalidad. Por ejemplo, en el test del árbol, se le dice a alguien que dibuje un árbol y cómo lo dibujan. Pueden decirnos cosas sobre cómo se sienten y cómo perciben su entorno. Estas pruebas se centran más en la maduración y la personalidad que en las habilidades intelectuales. Las técnicas proyectivas constructivas son pruebas en las que se les da a una persona muchos elementos y se les pide que los organice y construya algo con ellos, como un pueblo. Esto nos ayuda a entender cómo se relacionan con el mundo, cómo se mueven y expresan sus emociones e inteligencia al poner en práctica sus habilidades. Técnicas proyectivas asociativas. Las técnicas proyectivas asociativas son pruebas en las que se les da a una persona una palabra o una frase y luego ellos responden asociando una palabra o completando la frase. Por ejemplo, si les digo casa, ellos pueden responder con una palabra relacionada como hogar. También se puede usar frases incompletas, como me siento a gusto en y la persona completa la frase. Las técnicas proyectivas tienen retos en cuanto a su validez y confiabilidad debido a su naturaleza subjetiva. La validez o precisión para medir lo que pretenden puede ser limitada. La confiabilidad o consistencia de los resultados a menudo varía entre evaluadores y momentos de interpretación. Por lo tanto, se utiliza con precaución y suele complementarse con otras herramientas como la observación, que es muy importante para obtener resultados más confiables. Muchas gracias.